madre, abogada, reina de nuestra iconografía. Existes porque necesitamos flor y canto, hoy como ayer. Y si alguien demostrara que todo no fue más que química e ilusión centenaria, te reinventaríamos en el ayate de cualquiera de nuestros 8 millones de indios deambulatorios y tristes. Con estas palabras del escritor mexicano Juan Lezama, queda evidenciado que la fuerza del culto guadalupano no radica tanto en evidencias de tipo histórico, sino por sobre todo en las ganas de creer, en ese deseo de aferrarse a algo, sin importar si sea auténtico o no. En el presente estudio indagaremos acerca de este culto nacido en suelo mexicano, pero que ha alcanzado tal envergadura que se ha extendido hacia otros países. Un culto que sigue superando al que se le rinde a cualquier otro ídolo de la religiosidad popular. Y como el objeto de este culto, la Virgen de Guadalupe, no es una figura aislada, sino vinculada históricamente a la diosa azteca Tonantzin y religiosamente a la Virgen María, nuestro análisis tomará en cuenta estas otras dos figuras para discernir cuál sea la verdadera naturaleza de tal culto. Así pues, en esta primera parte haremos un enfoque histórico observando el trasfondo indígena, así como el telón hispano que enmarcan esta tradición. Y en una segunda parte, que presentaremos en otro video, estudiaremos las implicaciones teológicas y religiosas del personaje central, que es María, la Madre de Jesús. En este primer acercamiento, comenzaremos por conocer el relato de las apariciones guadalupanas y luego examinaremos esa información a la luz de la investigación histórica. El milagro del Tepeyac. Veamos cómo se cuenta esta historia, así como las pruebas que sus defensores presentan para respaldarla. El relato. Se dice que las apariciones de la Virgen sucedieron entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 en el Valle de México. La historia, en forma resumida, es como sigue. Por aquellos días viajaba de Cuautitlán a Tlatelolco un indígena de 57 años de edad llamado Juan Diego, cuyo nombre náhuatl era Cuautlatoatzin. Este era un macehual, es decir, un hombre sencillo, el cual acudía al Colegio de la Santa Cruz a recibir su instrucción catequística. En uno de esos recorridos, cuando pasaba por el cerro del Tepeyac, se le apareció en una visión celestial una joven de apariencia mestiza, la cual le expresó: es mi voluntad y deseo mucho que aquí se me levante un templo. La doncella le dijo a Juan Diego que debía llevar este mensaje al señor obispo de la capital, que en aquel entonces era Fray Juan de Zumárraga. El indio así lo hizo, pero el clérigo español se resistió a creer en la visión. Por segunda vez, la Virgen se apareció a Juan Diego, encargándole la misma misión. El indio nuevamente obedeció, pero se encontró con el mismo rechazo del día anterior. En esta ocasión, incluso Zumárraga pidió a Juan Diego que le trajera una señal de las apariciones de aquella doncella. El indígena se lo comunicó a la Virgen, la cual le dijo que volviera al día siguiente y ella misma le daría la señal para convencer al obispo. Por aquellos días, el tío de Juan Diego, llamado Juan Bernardino, cayó gravemente enfermo y fue tal su condición que pensando que iba a morir,
le pidió a su sobrino que fuera inmediatamente por un sacerdote para que le diera el último sacramento. Mientras el indio obediente iba hacia la capital, la Virgen se apareció al enfermo en su lecho y le sanó, revelándole además que su nombre era Santa María de Guadalupe. Al paso de Juan Diego por el Tepeyac, la Virgen se le apareció otra vez y le dijo que no se preocupara, pues su tío había sanado. Después le indicó un lugar en la punta del cerro donde podría encontrar la señal que el obispo le pedía. Juan Diego, sorprendido, descubrió que sobre la tierra árida habían crecido hermosas flores. Se trataba de rosas de Castilla, las cuales no se daban en esa época, ni mucho menos en la Nueva España. El indio colocó en su tilma las flores y se apresuró a llevarlas al obispo. Cuando al fin llegó a Tlatelolco, mostró la señal al religioso y a sus acompañantes, y justo en el momento en que abrió su ayate para dejar caer las flores, el milagro quedó confirmado, pues todos los presentes quedaron atónitos al observar que en la tela había quedado grabada la imagen de la Virgen Morena. Ante tal evidencia, Zumárraga no pudo menos que aceptar el relato como ciertísimo y proceder a la tarea de comunicar a sus superiores el deseo de la Virgen de construirle un santuario, el cual finalmente se le erigió y todavía existe hasta hoy en lo que se conoce como la Villa de Guadalupe. Esto en la Ciudad de México. Las pruebas. Como hemos visto, la historia de la Virgen del Tepeyac es muy conmovedora, pero esto no es razón para aceptarla como cierta. Toda historia necesita evidencias o pruebas que la autentifiquen. Pues bien, los jerarcas católicos han esgrimido diversos argumentos para demostrar su veracidad. Aquí menciono los principales. Primero, que tal historia está certificada en un códice indígena conocido como el Nican Mopogua, el cual se dice es un fiel testimonio de los hechos. Segundo, que la pintura del ayate de Juan Diego, el cual se conserva hoy en la Basílica de Guadalupe, fue pintada por los mismísimos ángeles. Tercero, que en los ojos de la Virgen de dicha pintura quedaron grabados los personajes que atestiguaron las apariciones, fenómeno que ha sido descubierto y confirmado por avanzados medios electrónicos. Y cuarto, la prueba que para muchos católicos es la más convincente sobre la aparición guadalupana es que el Papa Juan Pablo II canonizó a Juan Diego en el año 2002. El milagro a la luz de la historia. A continuación, veremos las respuestas que los investigadores han dado al llamado milagro guadalupano, mostrando primero la inconsistencia histórica de dicho relato y luego la tesis de cómo y por qué pudo haberse elaborado. Inconsistencia histórica. Veamos 15 razones por las cuales el relato de las apariciones de la Virgen de Guadalupe es históricamente falso. Primera, Fray Juan de Zumárraga, quien se supone escuchó el relato de Juan Diego, no estaba en México en diciembre de 1531, pues desde mediados de ese año había viajado a España para enfrentar 34 cargos que tenía en su contra. En 1532 se le ubica en Sevilla y no regresa a México sino hasta junio de 1534. Además, el fraile no registra nada del milagro guadalupano en ninguno de sus escritos. Es más, en su libro Regla Cristiana Breve, publicado en México en 1547, niega que todavía sigan existiendo los milagros. Dice, ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros, porque no son menester, pues esta nueva santa fe, tan fundada por tantos millares de milagros como tenemos en el Testamento Viejo y Nuevo, lo que pide y quiere es
vidas milagrosas. Fin de la cita. Segunda razón. Cuenta el relato que la Virgen se dio a conocer con el nombre de Guadalupe, pero resulta que los indios no podían pronunciar la letra G ni la letra D, porque no existían en el idioma náhuatl. Aunque los católicos defienden este punto diciendo que la pronunciación original probablemente fue Guadalupe. Tercera, se dice que en 1531 Juan Diego asistía al Colegio de la Santa Cruz en Tlatelolco, pero resulta que en esas fechas dicho convento todavía no existía, pues fue inaugurado hasta 1536 por el primer virrey, don Antonio de Mendoza. Cuarta, el primer director del Colegio de la Santa Cruz fue Fray Bernardino de Ribeira, el cual debió haber conocido personalmente a Juan Diego, pero nunca dice nada de él ni de las apariciones en ninguno de sus escritos. Quinta, el relato indica que Juan Diego era originario de Cuautitlán, hoy en el Estado de México, pero si esto era así, ¿cómo podía viajar a pie todos los días desde su casa hasta Tlatelolco y de regreso si la distancia es de más de 30 kilómetros? Actualmente la versión se ha modificado y sostiene que en las fechas de la aparición de la Virgen, Juan Diego vivía en Tulpetlac, pero aún así, este pueblo se encuentra a 19 kilómetros del Tepeyac. Sexta, cuenta la leyenda que Juan Bernardino, el tío de Juan Diego, cuando sentía que iba a morir, llamó a un sacerdote para que le diera la extrema unción. Pero en ese tiempo los sacerdotes católicos no concedían los sacramentos a los indígenas, pues todavía no se ponían de acuerdo si estos tenían alma o no. Séptima, el tan citado códice Nican Mopogua, en el que se basan muchos creyentes para confirmar el milagro guadalupano, apareció en 1649, o sea, más de 100 años después de las supuestas apariciones, cuando ya todos los testigos involucrados en el caso estaban muertos. Octava, expertos en pintura han analizado el ayate de Juan Diego, que actualmente se encuentra en la Basílica de Guadalupe, y señalan que la técnica empleada en su elaboración no es angélica, sino humana, pues la cabeza y las manos están pintadas al óleo, la túnica, los ángeles y las nubes al temple, el manto a la aguada y los rayos al pastel. Novena, hay registros históricos del siglo XVII, como el de Miguel Cabrera, que señalan que el lienzo de la Virgen medía 2 metros y 29 centímetros, pero actualmente mide 1 metro y 70 centímetros. No podemos menos que preguntarnos por qué extraño fenómeno se redujo la pintura. Décima, la pintura original de la Virgen la mostraba llevando una corona sobre su cabeza. La que hoy se muestra en la basílica no la tiene. Al parecer, en una de las tantas retocadas se la borraron o sustituyeron la pintura por otra en donde se les olvidó ponérsela. Hoy la imagen lleva la corona sobrepuesta arriba del marco. Décimo primera. El veredicto final de muchos historiadores sobre el ayate es que la pintura original fue elaborada en el siglo XVI por el indígena Marcos Zipac y que la que se encuentra actualmente en la basílica es una copia de mala calidad, o lo que es lo mismo, una obra pirata. Décimo segunda. Muchos líderes eclesiásticos escribieron sobre la historia de México en el siglo XVI, pero no dicen nada sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe, ni mencionan a Juan Diego. Entre estos historiadores podemos mencionar a Toribio de Motolinía, a Pedro de Gante, a Bartolomé de las Casas, a Bernardino de Sagún, a Vasco de Quiroga y a Juan de Torquemada.
Decimotercera, los colonizadores españoles de aquella época tampoco dicen nada sobre las apariciones del Tepeyac. No encontramos ninguna mención de ello en los escritos de Hernán Cortés, quien regresó a España en 1540, ni en los reportes de Antonio de Mendoza, primer virrey de la Nueva España, ni tampoco en los escritos del famoso soldado y cronista Bernal Díaz del Castillo. Décimo cuarta. En el siglo XIX, el arzobispo Antonio de la Bastida pidió al historiador mexicano Joaquín García y Casbalceta, también católico, que realizara una investigación profunda y minuciosa sobre la veracidad de las apariciones del Tepeyac. Después de realizar su trabajo, el académico entregó su resultado al arzobispo. El relato no pasaba la prueba, era falso. Y Casbalceta expresó, y cito, de todo corazón quisiera yo que un milagro tan honorífico para nuestra patria fuera cierto, pero no lo encuentro así. Y si estamos obligados a creer y pregonar los milagros verdaderos, también nos está prohibido divulgar y sostener los falsos. Fin de la cita. Y decimoquinta, desde hace más de 2 siglos, muchos clérigos católicos han negado directamente la leyenda guadalupana. Aquí hacemos un recuento. En 1794, Fray Servando Teresa de Mier predicó un sermón en el que negó las 4 apariciones de la Virgen de Guadalupe y dijo que Juan Diego no había existido. Como resultado, este fraile fue excomulgado. En 1896, el obispo de Tamaulipas, Eduardo Sánchez Camacho, negó ante la prensa el milagro guadalupano. Fue excomulgado. En 1995, el sacerdote Guillermo Schulenburg, quien fue abad de la Basílica de Guadalupe por varios años, dijo que el milagro guadalupano era un símbolo, pero no una realidad que pudiera avalarse con la historia. En 1999, el mismo abad, junto con el arcipreste y el bibliotecario de la Basílica, enviaron una carta al Vaticano para pedir que se revisara el caso Juan Diego, pues para ellos carecía de fundamentos históricos. Posteriormente, en 2002, días antes de que el Papa llegara a México para canonizar a Juan Diego, el sacerdote Manuel Olimón Velasco, profesor de la Universidad Pontificia de México, daba a conocer a los medios de comunicación su libro La búsqueda de Juan Diego, en el cual expresaba su preocupación de que la Iglesia canonizara no un personaje de carne y hueso, sino un mito. Invención de la leyenda. Llegados a este punto y a falta de pruebas históricas, uno no puede menos que preguntarse cómo y por qué surgió el culto a la Virgen de Guadalupe. A continuación ofrezco 4 razones principales que llevaron a la construcción de este mito. Primera, en la segunda mitad del siglo XVI, la Virgen de San Juan de los Lagos, en Jalisco, estaba dejando grandes ganancias a los religiosos de ese santuario, pues miles de personas acudían a él a recibir un milagro. Y en la Ciudad de México no se tenía un culto que pudiera competir con él, lo cual se traducía en pérdidas económicas para el clero de la capital. Segunda, en la Ciudad de México se había tratado de introducir el culto a la Virgen de los Remedios, pero esta, al ser blanca, era vista por los indígenas como una virgen extranjera y patrona de los conquistadores. De hecho, no estaban equivocados, pues la imagen de esta virgen se encontraba nada menos que en el estandarte de Hernán Cortés. Tercera, desde tiempos antes de la colonia, en el Cerro del Tepeyac,
se adoraba una deidad indígena llamada Tonantzin, que significa nuestra madre. Esto fue visto por los españoles como una gran ventaja para impulsar un nuevo culto a una Virgen morena que se identificara con los indios. Cuarta, para poder inventar una historia que fuera creíble, era necesario elaborar evidencias materiales que la probaran. Para ello, los clérigos de la capital mandaron a pintar un lienzo con la imagen de la Virgen Morena y más tarde a escribir una crónica con tintes indígenas que contara la historia de cómo esa Virgen se le apareció a un indio mexicano. Dicho documento es el Nican Mopowa. A todo lo anterior hay que agregar que la Virgen de Guadalupe no es originaria de México, sino que es española, ya que en Extremadura, España, se adoraba a una Virgen morena con ese mismo nombre, dado que se localizaba en la Sierra de Guadalupe. De ella fueron devotos tanto Cristóbal Colón como Hernán Cortés. De hecho, algunos estudiosos señalan que Cortés fue el primero que intentó introducir su culto entre los indígenas de América. Bien, hasta aquí con esta investigación histórica sobre las apariciones del Tepeyac. Parece claro, para quien quiera ver sin prejuicios, que el relato de la Virgen de Guadalupe no descansa sobre hechos históricos, sino que se trata más bien de un mito que ayudó a consolidar la conquista espiritual de los mexicanos. Debemos reconocer, sin embargo, que la Virgen de Guadalupe como símbolo se arraigó en suelo mexicano y fue asimilada por la mayoría de sus habitantes. Y no solo eso, sino que llegó a convertirse en símbolo de identidad nacional y se erigió como estandarte de lucha por la independencia de México. Recordemos que la Virgen Morena fue evocada por líderes como Hidalgo, Morelos y aún Iturbide. Hoy también, a muchos años del inicio del culto guadalupano, la veneración a esta Virgen inspira a muchas personas a vivir mejor y empodera a otras tantas que se encuentran en situaciones de discriminación por su raza y nacionalidad, como es el caso de nuestros hermanos migrantes latinoamericanos que viven en los Estados Unidos. Hay que mencionar, por último, que el culto a la Virgen de Guadalupe suscita varios cuestionamientos teológicos que nos llevan directamente al personaje bíblico de María, Madre de Jesús. Pero como ya lo dije al inicio de este estudio, eso lo veremos en otro video, porque es un tema muy amplio que merece tratarse con detenimiento y con atención. Por ahora, quedémonos con el pensamiento de que cualquiera que sea nuestra religión o nuestra devoción, solo tiene valor si nos conduce a ser mejores seres humanos y a trabajar por un mundo mejor. Gracias por llegar hasta aquí y te espero en una próxima reflexión. Hasta pronto.